que Dios nos dirige en el día de hoy. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Tras decir estas cosas, Jesús se conmovió en su espíritu y dijo con toda claridad: en verdad les digo, uno de ustedes me va a entregar. Los discípulos se miraron unos a otros, pues no sabían a quién se refería. Uno de sus discípulos, el que Jesús amaba, estaba recostado a su lado en la mesa, y Simón Pedro le hizo señas para que le preguntara de quién hablaba. Se volvió hacia Jesús y le preguntó: Señor, ¿quién es? Jesús le contestó: voy a mojar un pedazo de pan en el plato. Aquel al cual se lo dé, ese es. Jesús mojó un pedazo de pan y se lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Apenas Judas tomó el pedazo de pan, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Ninguno de los que estaban a la mesa comprendió por qué Jesús lo decía. Como Judas tenía la bolsa común, algunos creyeron que Jesús quería decirle: compra lo que nos hace falta para la fiesta, o bien da algo a los pobres. Judas se comió el pedazo de pan y salió inmediatamente. Era de noche. Cuando Judas salió, Jesús dijo: ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Por lo tanto, Dios lo va a introducir en su propia gloria y lo glorificará muy pronto. Hijos míos, yo estaré con ustedes por muy poco tiempo. Me buscarán y, como ya dije a los judíos, ahora se los digo a ustedes: donde yo voy, ustedes no pueden venir. Simón Pedro le preguntó: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy no puedes seguirme ahora, pero me seguirás más tarde. Pedro le dijo: Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Estoy dispuesto a dar mi vida por ti. Jesús le respondió: ¿dar tú la vida por mí? En verdad te digo que antes que cante el gallo, me habrás negado 3 veces. Lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues ahí lo tenemos, hermanos y hermanas. Y hoy ya es martes santo, hermanos y hermanas. Estamos ya en camino casi a la mitad de la Semana Santa. Y la palabra de Dios, como dijimos ayer, vamos a reflexionar sobre la falsa seguridad. El tema que vamos a sacar de la palabra de Dios hoy, que queremos profundizar, es la falsa seguridad. Y hemos dicho en estos 3 días, lunes, martes y miércoles, que estamos pensando en análisis con la figura de Judas, siniestra para nosotros, el discípulo que traiciona, el discípulo que entrega, que niega a nuestro Señor Jesucristo, las implicaciones que tiene. ¿Y por qué lo ponemos en estos 3 días y sale tanto en lunes, martes y miércoles santo? Pues precisamente yo creo que es para que nosotros agarremos la lección, para que nosotros podamos sacar el mejor provecho de que en ciertos momentos de la vida nosotros podemos estar, pues lamentablemente, traicionando, negando y abandonando a Cristo, como sucedió días antes de su muerte. Entonces, ayer decíamos, hermanos y hermanas, por la figura de Judas, que aquel costoso perfume que se derramó sobre los pies de Cristo para limpiarlo y purificar sus pies a un costo de 300 denarios, si Judas lo encontró carísimo, era porque ya le había puesto precio al cuerpo de Jesús, a la sangre de Jesús. Ya le había puesto precio de 30 monedas de plata. Por eso lo encontró escandaloso que ocurriera eso, porque ya él había tasado el precio que tenía la vida, el cuerpo y la sangre de Cristo. Hoy, hermanos y hermanas, estamos en un escenario en continuidad con eso en mente que vivimos ayer, precisamente por la ambición de Judas. Estamos en escenario de Jueves Santo. A pesar de que hoy es Martes Santo, la palabra nos mete dentro de la última cena, de la cena de Pascua. Estamos en el Evangelio de San Juan, capítulo 13, versículos 21 en adelante. Y estamos en la última cena, ha ocurrido el lavatorio de los pies y llega un gran momento, y hermanos y hermanas, que es el momento donde Cristo anuncia que va a haber traición, donde Cristo anuncia y prácticamente da a entender quién es la persona que se va a encargar de entregarlo, ¿no?
Y en ese escenario es que estamos. Aquí hay cosas importantes porque no solamente vamos a hablar hoy de Judas, sino que también tenemos que tocar a Pedro, que está dentro de todo lo que está ocurriendo. Así que, ¿cuál es el escenario? Escena de Pascua, es la Pascua de Jesús con sus discípulos. Ha ocurrido el lavatorio de los pies. Pronto Cristo se va a orar y ahí lo van a prender. Entonces, antes de que eso ocurra, Jesucristo hace el aviso y nos dice la propia palabra, hermanos y hermanas, que Jesús declaró: les aseguro que uno de ustedes me va a entregar. Y esto empieza a generar una confusión entre los discípulos, donde los discípulos comienzan a preguntarse: ¿seré yo acaso, Señor? ¿O quién será? Pedro, a distancia, viendo que Juan, el propio escritor del Evangelio, está cerca de Jesús porque es el discípulo amado, recostado sobre el torso de Cristo, aprovecha y pregúntale a ver quién es. O sea, y ocurre la pregunta de parte de Juan y Jesús identifica al que lo va a entregar, al que lo va a traicionar, y dice: aquel que unte el pan junto conmigo, ese será el que me va a entregar. Y fue Judas el que lo hizo, ¿no? Y aquí hay un aviso por parte de Cristo. Cristo le dice a Judas: lo que tú tengas que hacer, hazlo pronto. Hay un aviso por parte de Cristo: lo que tú tengas que hacer, hazlo pronto. Por lo tanto, ya Judas había negociado con los jefes judíos la entrega de Cristo. Ya Judas se había ajustado en un precio de 30 monedas. Ya Judas también había dado la contraseña de que en medio de aquella oscuridad, aquel a quien yo bese en la mejilla, ese es el hombre que ustedes están buscando. O sea que aquí hay un plan terrible, hermanos y hermanas, totalmente maquiavélico, un plan de entrega y de traición, junto con la ambición de Judas, la frustración que sufre este hombre, que es increíble. Pero quiero que te fijes un momento en el aviso, porque Cristo le avisa a Judas: lo que tengas que hacer, hazlo pronto. Luego de un momento, un poquito más tarde, hermanos y hermanas, más abajo, continuando la lectura, aparece Pedro con Cristo en este mismo evangelio. Y Pedro le confiesa en una seguridad increíble a Jesucristo que él está dispuesto a dar la vida por Jesús. Y Cristo se lo cuestiona: ¿estarías dispuesto a dar la vida por mí? Pues yo te aseguro, Pedro, que antes de que el gallo cante esta noche 3 veces, tú me habrás negado. Quiero que veamos esto porque la falsa seguridad que estamos discutiendo hoy, hermanos y hermanas, aunque tiene un hincapié en Judas, también lo tenemos que mencionar de Pedro. Porque hay falsa seguridad en Pedro y hay falsa seguridad en Judas, en diferentes modos. Pero por lo menos lo que quiero que veas es que Cristo avisó: lo que tengas que hacer, hazlo ya. Pudo haber arrepentimiento por parte de Judas, pudo haberse arrepentido de lo que iba a hacer, hermanos y hermanas, y no entregar la vida de Jesús. Pues mire, el Evangelio nos dice que Judas, experimentó no ciertamente un arrepentimiento, sino que lo que experimenta Judas es un lamentarse de haber entregado sangre de un inocente. En un momento dado va a donde los jefes y le dice, después que ha hecho todo esto, hermanos y hermanas, que lamenta que se confundió, que lo que hizo fue entregar sangre inocente, y los jefes judíos le dicen: pues eso es problema tuyo, a nosotros que allá tú, le dicen, ¿no? Y lo que quiero que veamos es esto. En el caso de Judas, hermanos y hermanas, dentro de todo lo que está envuelto en él, lamentablemente no llega el arrepentimiento. Muchos hablan de que Judas tuvo un remordimiento y que no fue un arrepentimiento, porque donde hay arrepentimiento hay perdón por parte de Dios. Pero lo que sí vemos es un lamento por parte de Judas, y ese lamento, hermanos y hermanas, dentro de tal vez pues no arrepentimiento, sino remordimiento, no exime. Y esto es difícil decirlo, hermanos y hermanas, por el siguiente principio que lo estamos diciendo, y para que a nosotros nos conste que podemos caer en una falsa seguridad, pero que tenemos que tener mucho cuidado. Porque la culpa, hermanos y hermanas, sin remordimiento es solo culpa. Escucha eso.
La culpa sin remordimiento es solo culpa. Y el remordimiento sin acción es solo lamento. Y en eso es lo que cae Judas, hermanos y hermanas. Uno ve como que entrega las monedas hasta no las usan, sino que las usan para comprar un campo de cementerio y que no pueden ser utilizadas para nada porque tienen el precio de la sangre, en fin. Pero la falsa seguridad le puede costar a las personas equivocarse y llevar a un inocente a la muerte, y hasta el grado en que uno pierda también, hermanos y hermanas, la conciencia del valor que tiene la vida, de que solamente Dios da la vida y Dios es capaz de llevarse la vida y no nosotros. Y no podemos olvidar eso. Quiero repetirte ese principio, porque a veces creemos en una falsa seguridad de que nos hemos arrepentido. Y no es lo mismo arrepentirse que lamentarse, ¿no? No es lo mismo decir I'm sorry, es cualquier cosita, no, lo siento. Pero lo siento se queda como que en la boca y no va al arrepentimiento. La culpa sin remordimiento es solo culpa, y el remordimiento sin acción, hermanos y hermanas, es solo lamento. Y dentro de esto cae Judas. Es interesante ver, hermanos y hermanas, en otro plano que en el caso de Judas entró Satanás en él, dice la propia palabra. Entró Satanás en él. Y yo te estoy mencionando todo esto, hermanos y hermanas, porque hay una comparación con Pedro. Y yo quiero que no echemos a un lado la comparación con Pedro, porque la falsa seguridad de Pedro es la falsa seguridad que tiene Judas, cuando son capaces de echar a un lado y rechazar el riesgo, hermanos y hermanas, el riesgo a lo desconocido. Y cuando uno echa a un lado el riesgo a lo desconocido, uno se está aventurando. Y la seguridad no es una cuestión de futuro, la seguridad es una cuestión de pasado y de presente. La seguridad para el futuro, ¿no? Yo voy a dar y seré capaz de dar la vida por ti, dice Pedro. Y Judas dice en algún momento, ¿no? Se los voy a entregar. Y luego ocurre algo que no va a hacer, o que hizo y se lamenta por haberlo hecho. Entonces la seguridad, ¿por qué tenemos que tener cuidado con la falsa seguridad? Porque no es lo mismo llamar las cosas que verlas venir, hermanos y hermanas, por eso. Porque no es lo mismo la intención que tú tienes en la mente que la acción que tú vas a realizar. Son cosas distintas en las que tenemos nosotros que pensar. La falsa seguridad nos puede venir a nosotros ahora en un momento con algo del futuro que decimos estar seguros, pero no estamos ante el evento, no estamos ante la situación, no estamos ante la crisis, no estamos ante el problema, no estamos ante el riesgo, no estamos ante el reto, no estamos ante la crisis, no está. Pero nos revestimos como de una seguridad de que cuando llegue ese momento lo voy a enfrentar. Y si a mí me da cáncer, lo voy a enfrentar. Y si en algún momento tengo que pasar por un momento difícil y caigo en la pobreza, lo enfrentaré. Pero no es lo mismo llamar las cosas que verlas venir. Y esto fue lo que le pasó a Pedro en su falsa seguridad, hermanos y hermanas. O sea, yo por ti soy capaz de dar la vida. Pero en el momento en que tiene que decir yo lo conozco, yo soy uno de ellos, sí, el acento que yo tengo es el acento de los discípulos, sí, yo estaba con ellos, yo soy uno de ellos, en ese momento claudicó, hermanos y hermanas, en ese momento no logró hacer nada, sino que todo se vino abajo por la falsa seguridad, porque no es lo mismo llamar las cosas que verlas venir. No es lo mismo cuando uno piensa y se imagina en la mente lo que uno haría, lleno y revestido de fortaleza y de valentía, que cuando llega el momento y hay que experimentar la situación. No es lo mismo. Entonces, la falsa seguridad se vence con una seguridad que yo tengo ahora en el presente y mañana en el futuro cuando venga, que es la seguridad que ha tenido Cristo, ¿no? Voy a tener que enfrentar la muerte, voy a tener que ir a Jerusalén, voy a tener que enfrentarme a los sumos sacerdotes, voy a tener que ser crucificado y voy a tener que morir. Pues el día en que eso ocurre, hermanos y hermanas, no podemos acusar a Cristo de falsa seguridad, porque Cristo no salió corriendo, Cristo no dejó la cruz, Cristo no salió llorando y dijo esto no es para mí, yo me voy. No, Cristo no tiene falsa seguridad, Cristo tiene certeza en la seguridad. Y ese es el llamado para nosotros en este martes santo, tener certeza en la seguridad. Y la falsa seguridad
puede ser también una manipulación del demonio, porque cuando vemos en el caso de Judas, en Judas entró el demonio, pero Pedro no está exento, hermanos y hermanas, de que dentro de su falsa seguridad haya intervenido Satanás. Y lo tenemos claro en la Escritura. Mira, hay un pasaje bíblico en Lucas 21, capítulo 21, versículos 31 y 32, donde Jesús le dice a Pedro: Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido poder para zarandearlos como al trigo, pero yo he rogado por ti para que no te flaquees en la fe. Eso se lo dijo Jesús a Pedro. Mira que Satanás ha pedido tiempo para zarandearlos como el trigo, tiempo en poder para zarandearlos como el trigo, pero yo he rogado por ti para que tú seas firmes en la fe. O sea que Pedro, hermanos y hermanas, iba a tener que enfrentar también muchos hechos donde Satanás iba a estar interviniendo para que Pedro flaqueara, y no cabe duda de ese momento. En otro momento también, hermanos y hermanas, que no podemos dejar pasar por alto, es Marcos 8, versículo 33, donde Cristo está hablando con Pedro, y Pedro dice, sí, cuando Jesús hace un anuncio de su pasión y su muerte: yo no lo voy a permitir y jamás te van a matar, y eso no te puede ocurrir, alejando a Jesús de la misión, alejando a Jesús de su compromiso de salvación. Y Cristo le dice: apártate de mí, Satanás, porque estás pensando como hombre y no como Dios. Le hablaba a la persona que estaba detrás de él, le hablaba al ser que estaba detrás de él, de Pedro, que era Satanás: apártate de mí, Satanás, porque estás hablando como hombre y no como Dios. O sea que Pedro, hermanos y hermanas, en dos momentos es advertido por parte de Cristo que Satanás está detrás de él para que flaquee. Y eso no le ocurre a Pedro solamente, eso no le ocurre a Judas solamente, eso le ocurre a todo el mundo. A la vez que usted busca a Dios, a la vez que usted está cerca de Dios, Satanás anda detrás de usted para que usted flaquee, para que usted se llene de falsa seguridad, para que usted no tenga certeza en la seguridad, para que usted entonces traicione, niegue, abandone a Cristo. O sea, en esto hay que estar, pues, hermanos y hermanas, llenos de fe, reprendiendo en cada momento y dándonos cuenta, hermanos y hermanas, de que la idea de Satanás es de sacarnos del camino de Cristo, y es atacando a Cristo donde Él gana terreno, es traicionando a Cristo, es negando a Cristo donde Él gana terreno, donde Él ve su lucha en control, ¿no? Poniéndolo a nosotros en contra de Cristo, haciéndole daño a Cristo nosotros, no Él, a través de nosotros. Entonces eso está claro, hermanos y hermanas. Pedro no tiene a Satanás dentro, Judas tiene a Satanás dentro. Son dos cosas totalmente diferentes. Y Pedro ciertamente negó a Cristo, y Pedro lo negó 3 veces, pero Pedro también confesó la fe. Pedro lo amó 3 veces y se lo declaró: sí, Señor, tú sabes que yo te amo. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Pedro, ¿tú me amas? Sí, Señor, por favor. ¿Cuántas veces me lo vas a preguntar? Yo te amo. La triple confesión de fe de Pedro, hermanos y hermanas, le gana el estar al frente de una iglesia como vicario, como primer papa, porque venció el obstáculo. Porque en Pedro hubo ¿qué? No hubo lamento. No hubo ¿qué, hermanos y hermanas? No hubo remordimiento. En Pedro lo que hubo fue un verdadero arrepentimiento. Señor, te amo. Porque Pedro pudo, hermanos y hermanas, reprender al demonio. Porque Pedro pudo poner sus pies firmes en la fe, hermanos y hermanas. Y empezó a tener que una vanguardia contra aquello que es desconocido, y a sentir de verdad la presencia de Dios en la fe. Eso es lo que ayuda, hermanos y hermanas, a Pedro dentro de esta situación. Lamentablemente Judas no. Y ya te digo, yo no estoy diciendo que Judas se condenó y Pedro se salvó. Estamos analizando la situación de estos dos grandes hombres, de Judas y Pedro, en este martes de la Semana Santa. Porque de falsa seguridad podemos estar llenos todos, hermanos y hermanas. ¿Cuántas resoluciones no hicimos al comenzar el nuevo año? Y nos llenamos de una seguridad intensa, de que este año sí que es, de que este año es el que lo vamos a hacer, de que este año es el que lo voy a lograr, de que ahora voy a empezar a hacer esto, de que voy a añadir este hábito bueno en mi vida.
en el mes de abril, ¿cuántas resoluciones que hicimos en abril están basadas en certeza de seguridad o en falsa seguridad? ¿Cuántas promesas no le hemos hecho a Dios, hermanos y hermanas? De permanecer en Él, de estar con Él. ¿Cuántas promesas no hemos hecho cuando salimos de un retiro? De volver a los caminos del Señor, y ahora sí que de cuando confesamos de que no vuelvo a cometer ese pecado, gracias Señor porque me lo perdonaste. De ser leal hasta que la muerte nos separe en el matrimonio. De llevar nuestro bautismo, hermanos y hermanas, desde ahora hasta siempre con una confirmación en la plenitud del Espíritu Santo. En certeza de seguridad o en falsa seguridad. ¿Quién está detrás de la falsa seguridad? ¿Quién nos hace ver a veces, hermanos y hermanas, que lo desconocido no tendrá ninguna importancia para nosotros? De que podemos rechazar el riesgo sin Dios y sin contar con Dios. De eso se trata, hermanos y hermanas. En aviso estamos todos, en cualquier momento somos vulnerables y podemos caer. Quiero terminar, hermanos y hermanas, con un pasaje bíblico que se encuentra en Hechos de los Apóstoles. Porque en Hechos de los Apóstoles habían 11 discípulos. No estaba Judas, porque ya Judas no figuraba como del grupo de los 12. Y cuando hay que elegir al que va a completar el número de los 12, porque el grupo originalmente es de 12, en representación de las 12 tribus, en Hechos de los Apóstoles, hermanos y hermanas, en Hechos de los Apóstoles se narra algo de Judas antes de seleccionar al nuevo discípulo que tomará el puesto de Judas, que es Matías, ¿no? Pero miren lo que dice Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1, en el versículo 15 en adelante. Escucha esto, y con esto terminamos. Uno de aquellos días, Pedro tomó la palabra en medio de los discípulos, y había allí como 120 personas. Y les dijo: hermanos, era necesario que se cumpliera la Escritura, pues el Espíritu Santo había anunciado por boca de David lo que hizo Judas, este hombre que guió a los que prendieron a Jesús. Era uno de nuestro grupo y había sido llamado a compartir nuestro ministerio común. Sabemos que con el salario de su maldad se compró un campo, se tiró de cabeza, su cuerpo se reventó y se desparramaron sus entrañas. Porque en los evangelios lo que dice es que se ahorcó, pero en Hechos de los Apóstoles es más trágico lo que se ve que le pasó a Judas, ¿no? Se tiró de cabeza, o sea que se ahorcó, su cuerpo se reventó y se desparramaron sus entrañas. Este hecho fue conocido por todos los habitantes de Jerusalén, que llamaron a aquel campo en su lengua campo de sangre. Y esto estaba escrito en el libro de los Salmos, que su morada quede desierta y que nadie habite en ella. Y también está escrito que otro ocupe su casa. Pues hermanos y hermanas, no es cuestión de juzgar a Judas, y no es cuestión de que nosotros hablemos de que Pedro era mejor que Judas. Es vernos en una posición en Semana Santa, hermanos y hermanas, donde tenemos que echar a un lado la falsa seguridad. Que no haya falsa seguridad en ninguno de nosotros. Que haya verdadero arrepentimiento. Que haya una seguridad basada en Cristo Jesús. Que no es el lamento lo que nos acerca a la misericordia de Dios. Que no es el remordimiento, hermanos y hermanas, es el auténtico arrepentimiento. Que somos avisados de lo que somos capaces de hacer en contra de Dios, de Jesús, del Espíritu Santo y de las cosas que vienen divinas. Que cada uno de nosotros este martes, hermanos y hermanas, examine su conciencia como yo la he examinado, y que podamos presentarnos delante de Dios, con Dios siempre de la mano, en certeza de seguridad. Porque la seguridad es fe, y la fe es un don, y es un don del Espíritu Santo. Que la fe esté con nosotros, hermanos y hermanas, en plena seguridad de aquello que está en el cielo y que es para nosotros en medio de la salvación.
Dios te bendiga, hermanos y hermanas, en este martes santo, lleno de seguridad y bendición en el nombre de Dios, que seas firme en la fe que el Señor está mirándonos de cerca para auxiliarnos en todo momento. Bendiciones para los que esperan el reino de los cielos. Nos vemos mañana con otro mensaje inspirador. Dios te bendiga.